Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. Hoy exploraremos un tema crucial que Jesús abordó durante su ministerio: lo que realmente contamina al hombre. A menudo, en la sociedad se enfatiza la limpieza externa y las prácticas rituales, pero Jesús nos enseña que lo que verdaderamente afecta nuestra pureza espiritual no proviene de lo que entra en nuestro cuerpo, sino de lo que sale de nuestro corazón. En este video analizaremos versículos clave que nos revelan la profundidad de esta enseñanza y cómo debemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Jesús, en Mateo 15:11, desafía la perspectiva común de su tiempo, que se centraba en la pureza ritual y las leyes dietéticas. Para los fariseos y otros líderes religiosos, gran parte de la vida religiosa giraba en torno a lo que una persona consumía o tocaba, como una forma de mantener la pureza según las leyes mosaicas. Sin embargo, Jesús introduce una enseñanza radical al enfatizar que la verdadera contaminación no proviene de los alimentos o de lo que entra en el cuerpo, sino de lo que surge del corazón y se expresa a través de las palabras. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras palabras y cómo éstas reflejan nuestro estado interior. Lo que sale de nuestra boca revela nuestras intenciones, pensamientos y emociones más profundos. En este sentido, las palabras pueden ser un espejo del alma, mostrando si estamos llenos de bondad, amor y compasión, o si nuestras palabras están contaminadas por el odio, el resentimiento y la maldad. Jesús nos enseña que debemos ser conscientes de lo que expresamos, ya que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de bendecir o maldecir. Este principio nos recuerda que la pureza espiritual va más allá de las apariencias externas y rituales, y se centra en el estado de nuestro corazón y en la manera en que tratamos a los demás. Es un llamado a la integridad, a ser personas que hablan y actúan de manera coherente con los valores del reino de Dios. En Marcos 7:15, Jesús revela una verdad profunda sobre la fuente de la corrupción moral. Este versículo se inserta en un contexto en el que Jesús está criticando las tradiciones religiosas que se enfocan en rituales externos mientras ignoran el estado del corazón. Aquí, Jesús explica que los actos de maldad no surgen de las influencias externas o de los alimentos que uno consume, sino de una fuente mucho más fundamental: el corazón humano. El corazón, en la Biblia, es el centro de las emociones, pensamientos y decisiones. Jesús nos dice que las malas acciones y pensamientos, como el adulterio, la fornicación y el homicidio, tienen su origen en un corazón que está desviado de la verdad y de la rectitud. Estas acciones no son simples errores o fallos aislados, sino que son el resultado de una corrupción interna más profunda. Cuando el corazón está lleno de malicia y pecado, se manifiesta en comportamientos destructivos y dañinos hacia uno mismo y hacia los demás. Este versículo nos lleva a una introspección seria sobre nuestras propias vidas. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones internas y a reconocer que la verdadera transformación no se logra simplemente a través de la observancia de normas externas, sino a través de una renovación del corazón. Jesús está llamando a una transformación radical que empieza en lo más profundo de nuestro ser, un cambio que debe reflejarse en nuestras acciones y en la manera en que interactuamos con los demás. La pureza y la integridad verdaderas no se alcanzan simplemente evitando ciertos comportamientos, sino transformando el corazón para que sus pensamientos y deseos estén alineados con la voluntad de Dios. Proverbios 4:23 destaca la importancia de proteger el corazón, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual y emocional. En la Biblia, el corazón es considerado el centro de nuestra vida interior, donde residen nuestros pensamientos, deseos, motivaciones y emociones más profundas. Este versículo nos instruye a colocar una vigilancia especial sobre nuestro corazón, entendiendo que de él surge la esencia de nuestra vida. El concepto de guardar el corazón implica una vigilancia activa y constante, no solo para evitar influencias negativas, sino para fomentar una salud espiritual positiva. El corazón, al ser el manantial de la vida, influye directamente en cómo vivimos y en la calidad de nuestras relaciones y decisiones.
Lo que albergamos en nuestro corazón afecta nuestro comportamiento, nuestras reacciones y nuestra perspectiva de la vida. Cuando el corazón está lleno de pensamientos positivos, bondad, amor y verdad, nuestras acciones reflejan esos valores, resultando en una vida más plena y alineada con los principios divinos. Sin embargo, si nuestro corazón está corrompido por la amargura, el odio o el egoísmo, nuestras acciones también se verán afectadas negativamente, afectando nuestra relación con Dios y con los demás. Este versículo nos llama a una autoevaluación constante, a ser conscientes de lo que permitimos que entre y permanezca en nuestro corazón. Nos desafía a filtrar nuestras emociones y pensamientos a la luz de la sabiduría divina, asegurando que lo que brota de nuestro corazón sea vida y no muerte. La vigilancia sobre nuestro corazón es fundamental para vivir de manera que honremos a Dios y experimentemos la plenitud de la vida que Él nos ofrece. En Mateo 15, 18, Jesús profundiza en la idea de que la verdadera fuente de la contaminación espiritual proviene de lo que surge del corazón humano y no de lo que entra en el cuerpo. Este versículo subraya que nuestras palabras son un reflejo directo del estado interno de nuestro corazón. Lo que decimos revela nuestras intenciones, creencias y sentimientos más profundos. Las palabras que pronunciamos pueden ser una ventana a nuestro carácter. Si de nuestro corazón brotan pensamientos de bondad, amor y justicia, nuestras palabras serán edificantes y positivas. Sin embargo, si nuestro corazón está lleno de ira, odio o maldad, lo que expresamos reflejará esas mismas actitudes. Jesús nos muestra que lo que decimos tiene un impacto espiritual profundo, pues nuestras palabras pueden contaminar nuestro ser y el de quienes nos rodean. La contaminación a la que se refiere Jesús no es la que proviene de la exposición a sustancias externas o de los alimentos, sino la que resulta de la falta de pureza en nuestro interior. Las palabras que denotan deshonestidad, falsedad, crítica destructiva o malicia no solo afectan nuestras relaciones y nuestro testimonio, sino que también son indicativos de una condición espiritual que necesita ser renovada. Este versículo es una invitación a examinar nuestras palabras y, por ende, nuestro corazón. Nos desafía a ser conscientes de cómo nuestras expresiones verbales reflejan nuestro interior y a buscar una transformación genuina que comience en el corazón. La verdadera limpieza espiritual es aquella que se manifiesta en la pureza de nuestras palabras y acciones, lo que indica que estamos viviendo en congruencia con los principios de Dios. En Lucas 6, 45, Jesús expone una verdad fundamental sobre la relación entre el corazón y las acciones externas. Este versículo ilustra cómo el contenido de nuestro corazón determina la calidad de nuestras palabras y, por ende, nuestras acciones. La metáfora del tesoro del corazón destaca que lo que acumulamos internamente se refleja en lo que expresamos y en cómo nos comportamos. Un hombre bueno es aquel cuyo corazón está lleno de bondad y virtud. De este buen tesoro surgen palabras y acciones que benefician a otros, construyen relaciones saludables y promueven la justicia y la paz. La bondad interna se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás y en las decisiones que tomamos, mostrando que nuestras palabras y acciones son una extensión de un corazón generoso y puro. En contraste, un hombre malo tiene un corazón lleno de malicia, resentimiento o egoísmo. Este mal tesoro produce palabras y comportamientos destructivos que reflejan la corrupción interna. Las acciones negativas y las palabras hirientes provienen de un corazón que no ha sido transformado o purificado, revelando la verdad de su estado espiritual. El versículo subraya que nuestras palabras no son solo expresiones de lo que pensamos en un momento dado, sino un reflejo continuo de lo que reside en lo más profundo de nuestro ser. Jesús enseña que la abundancia del corazón se manifiesta en nuestra comunicación y conducta, lo que significa que para cambiar el impacto de nuestras palabras y acciones, primero debemos buscar una transformación interna. Este principio nos desafía a examinar y limpiar el tesoro de nuestro corazón, llenándolo de valores positivos y virtudes que produzcan frutos buenos en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La integridad espiritual se demuestra no solo en lo que pensamos, sino en lo que decimos y cómo actuamos.
todo lo cual está directamente influenciado por la condición de nuestro corazón. Proverbios 23:7 revela una profunda conexión entre los pensamientos internos y la identidad exterior de una persona. Este versículo nos enseña que la forma en que pensamos y medimos nuestras creencias en el corazón es lo que define quiénes somos en realidad. El corazón, en la Biblia, representa el núcleo de nuestra personalidad, donde residen nuestros pensamientos más íntimos y nuestros valores. El proverbio subraya que nuestras creencias internas y nuestros pensamientos más profundos determinan nuestra conducta y carácter. No es solo lo que mostramos al mundo lo que define quiénes somos, sino también lo que pensamos y sentimos en privado. El proverbio nos recuerda que la autenticidad y la verdadera naturaleza de una persona se revelan a través de sus pensamientos y actitudes internas. Si una persona alberga pensamientos positivos, justos y llenos de integridad, estos se manifestarán en sus acciones y en su comportamiento hacia los demás. De manera similar, si los pensamientos son corruptos, egoístas o destructivos, esto también se reflejará en cómo esa persona actúa y en la calidad de sus relaciones. Este versículo nos invita a la introspección y a la autoevaluación constante. Si deseamos cambiar nuestro comportamiento y cómo nos perciben los demás, primero debemos examinar y transformar nuestros pensamientos internos. La verdadera transformación comienza en el corazón, y lo que permitimos que entre en nuestra mente y en nuestros sentimientos afectará directamente nuestra manera de vivir y de interactuar con el mundo. Santiago 1:26 destaca la importancia de la coherencia entre la fe proclamada y la conducta cotidiana. En este versículo, Santiago aborda una cuestión central en la vida cristiana: la autenticidad de la religiosidad. La advertencia aquí es clara: la verdadera religión no se trata solo de observancias externas o de apariencias religiosas, sino de una integridad genuina que se manifiesta en nuestras palabras y acciones. El versículo comienza con la premisa de que alguien puede considerarse religioso o devoto, pero si no controla su lengua, está en peligro de engañarse a sí mismo. La lengua, como se ha mencionado en otros pasajes bíblicos, es un indicador poderoso de lo que hay en el corazón. Si una persona profesa una fe y una religiosidad, pero no es capaz de refrenar su lengua, es decir, si habla de manera destructiva, engañosa o maliciosa, esta incoherencia revela una falta de verdadera transformación interior. Santiago advierte que engañar al corazón con una falsa sensación de religiosidad sin una verdadera transformación interna hace que la religión de tal persona sea vana, es decir, sin valor real o efectivo. La verdadera fe y devoción deben reflejarse en el comportamiento diario, especialmente en la forma en que nos comunicamos y tratamos a los demás. Una religión auténtica está marcada por la integridad, la sinceridad y el control de las propias palabras, lo cual es una manifestación de un corazón verdaderamente transformado por Dios. Este versículo desafía a los creyentes a evaluar la sinceridad de su fe, al observar cómo sus palabras y acciones se alinean con los principios que profesan. La verdadera religiosidad es aquella que transforma el corazón y se refleja en la manera en que vivimos y hablamos. Proverbios 10:11 utiliza una poderosa metáfora para ilustrar el impacto de las palabras en la vida de una persona. Describe la boca del justo como un manantial de vida, y contrasta esto con la boca de los impíos, que está cubierta de violencia. Esta imagen resalta la influencia significativa que nuestras palabras pueden tener, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Para el justo, que es alguien que vive en integridad y con un corazón recto, la boca se convierte en una fuente de vida. Esto significa que las palabras que salen de él son edificantes, alentadoras y constructivas. Tales palabras tienen el poder de traer sabiduría, consuelo y aliento, proporcionando beneficios a quienes las escuchan. Como un manantial, las palabras del justo brotan con la frescura de la verdad y la bondad, y nutren el espíritu de quienes están cerca. En contraste, para los impíos, que son aquellos cuyas acciones y pensamientos están alineados con la maldad o la injusticia, la boca está cubierta de violencia. Esto implica que las palabras de tales personas están llenas de agresión, discordia y daño.
la violencia verbal puede manifestarse en forma de críticas destructivas, mentiras, calumnias o cualquier tipo de lenguaje que cause daño y sufrimiento. Estas palabras no solo afectan negativamente a otros, sino que también reflejan el estado corrupto del corazón del que emanan. Este proverbio nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y la necesidad de cultivar un corazón justo y lleno de bondad. Si deseamos que nuestras palabras sean una fuente de vida y edificación, debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté alineado con principios de justicia y verdad. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir, y el estado de nuestro corazón determina qué tipo de manantial brotará de nuestra boca. Mateo 15:20 resalta un tema crucial en la enseñanza de Jesús sobre la verdadera pureza espiritual frente a las preocupaciones rituales. En este versículo, Jesús aclara que las acciones externas, como comer con las manos sin lavar, no son lo que verdaderamente contamina a una persona. En cambio, lo que realmente contamina al hombre proviene de su interior, es decir, de sus pensamientos, intenciones y actitudes. En el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras, los fariseos y otros líderes religiosos estaban obsesionados con la observancia de rituales y normas de pureza externa, como el lavado de manos antes de comer. Estas prácticas se habían convertido en un punto central de la religiosidad, pero Jesús pone en cuestión esta visión al señalar que la verdadera contaminación no proviene de las acciones externas, sino de lo que surge del corazón humano. Las cosas que Jesús menciona que contaminan al hombre, como malos pensamientos, deseos impuros, odio, envidia y demás, son las que realmente afectan la pureza espiritual de una persona. Estos aspectos internos son los que pueden llevar a comportamientos destructivos y dañinos, y son los que realmente reflejan el estado moral y espiritual de alguien. Este versículo desafía a los creyentes a examinar y purificar su interior, en lugar de centrarse únicamente en las apariencias o en la adherencia a rituales superficiales. Jesús enseña que la verdadera pureza y la verdadera religiosidad se manifiestan en la transformación del corazón, en la pureza de las intenciones y en la integridad de los pensamientos y acciones. En otras palabras, lo que realmente define nuestra relación con Dios y nuestra pureza espiritual es el estado interno de nuestro ser, no solo la observancia de prácticas externas. Proverbios 15:28 ofrece una visión profunda sobre cómo la calidad del pensamiento interno afecta la comunicación externa. Este versículo contrasta dos tipos de personas, el justo y el impío, destacando cómo sus corazones y pensamientos influyen en sus palabras y acciones. El corazón del justo es descrito como una fuente de reflexión y consideración antes de hablar. El justo, guiado por un corazón recto y lleno de sabiduría, toma tiempo para pensar cuidadosamente sobre sus respuestas. Esta actitud de reflexión demuestra una intención de actuar con justicia y sabiduría, asegurándose de que sus palabras sean beneficiosas y correctas. La idea es que el justo no habla impulsivamente, sino que mide sus palabras para que reflejen su carácter íntegro y su comprensión moral. Por otro lado, la boca de los impíos está llena de malas cosas. Esto implica que las palabras de los impíos, aquellos que tienen un corazón corrupto y lleno de malicia, tienden a ser destructivas y perjudiciales. La falta de reflexión en sus respuestas y la tendencia a hablar sin considerar las consecuencias refleja una corrupción interna que se manifiesta en la forma en que se comunican. Las palabras de los impíos pueden ser engañosas, crueles o simplemente perjudiciales, reflejando un corazón que no está en sintonía con la sabiduría y la bondad. Este proverbio nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestros pensamientos y cómo estos afectan nuestras palabras. La sabiduría y la justicia se demuestran no solo en la integridad de nuestras acciones, sino también en la capacidad de pensar y hablar con consideración y prudencia. Nos llama a cultivar un corazón que piense cuidadosamente y a ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden impactar a otros, buscando siempre expresar lo que es bueno, justo y edificante. En conclusión, hemos explorado cómo lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón.
Las palabras y acciones de una persona son un reflejo directo de su estado interno, y es fundamental que nuestras vidas sean guiadas por un corazón puro y lleno de sabiduría. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Si este video ha sido significativo para ti, te invitamos a darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable para nosotros y ayuda a que más personas descubran las enseñanzas profundas que compartimos en Palabras de Sabiduría. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos que enriquecen y transforman nuestras vidas. Hasta la próxima. Dios te bendiga.